Nobels Manía presenta. Reveruga Arunara Ajerudeso. Mobukiara ni Tensei Shitaore Wagemu Chisikyo Itashi, Itasura Reverua Eitsutsukeru capítulo 156. Fragmentos del pasado al presente. Guerra total contra el dragón. La conciencia del santo de la espada Sanuki Shoichiro se despertó ante la sensación de muerte entrante, que inducía a la desesperación. Por suerte, su amado Mutachi Nadejiri Ibami todavía estaba en su mano cubierta de sangre. Kierya. Con un grito inhumano, Sanuki hizo que las llamas cubrieran su Mutachi antes de lanzarse con él. Una muerte fue repelida con cada uno de sus golpes, tan rápido que parecía una tormenta de granizo. La barrera de espada neutralizó las muertes. Las muertes que se produjeron después de Sanuki fueron cortes desatados por un total de 8 garras en ambas manos de un dragón verde oscuro. Cada una de las garras contenía extremos del manejo de la espada que el dragón había aprendido al observar a Sanuki. Una de las técnicas que había aprendido era la extensión de alcance, que como su nombre indica, ampliaba el alcance del ataque. En el manejo de la espada, la técnica se utilizaba para manifestar un corte volador. Sanuki había usado la técnica para tallar un enorme corte en el pecho del dragón, y ahora estaba usando la misma técnica para enviar un corte volador tras otro doblando sus garras. Cada vez que su garra movía, se generaba un corte que sería suficiente para matar instantáneamente a Sanuki con un golpe directo. Largo, grande, incoloro y transparente. No sería exagerado llamarlo corte espacial. Captando el sonido del corte que fácilmente rompió la barrera del sonido con una superintuición de previsión, el santo de la espada lo repelió con un corte propio que fue impulsado por una explosión de llamas. Gorya. El dragón verde oscuro y el santo de la espada gritaron, sus cortes chocaron. El dragón, de pie sobre sus dos patas mientras empuñaba sus garras, contaba con un enorme cuerpo de 320 m, aproximadamente 1050 pies, de altura. Sus fuertes extremidades estaban conectadas por músculos pectorales que parecían montañas, y en su espalda crecían unas alas tan enormes que podían envolver todo su torso. Todo su cuerpo estaba cubierto de escamas dracónicas que eran fuertes y maleables como el oricalco y podían repeler la mayor parte de la magia, y su cola era tan fuerte que rompe el suelo y crea una onda de choque cada vez que golpea. Sin embargo, el dragón ahora estaba exhausto hasta el punto de tener que luchar contra el santo de la espada con las manos desnudas. Ambas alas habían sido arrancadas por 11 balas mágicas antidragón guiadas en espiral disparadas por la unidad mágica de 250 potentes y cañones dorados super grandes en espiral creados por el rey precedente Manuel von Knaust. Su cola había sido arrancada por la barrera ofensiva en forma de estaca creada por la unidad de caballeros liderada por el San Raimond Tiner. Las escamas del dragón habían sido cortadas por las técnicas de espada de Sanuki Shoichiro, y los ataques posteriores de la unidad de vanguardia lo habían hecho sangrar por todo su cuerpo, creando un lago rojo en el suelo. El lobo solitario, la calma. El gran guerrero, el vencedor del mal, el enérgico, el inquebrantable. Esos eran solo algunos de los otros héroes y élites famosos que habían desatado furiosos ataques contra el dragón. Después de estar expuesto a ellos, no quedaron más partes ilesas en el cuerpo del dragón. Dicho esto, los ataques de la humanidad contra el dragón solo fueron efectivos hasta el momento porque el dragón todavía estaba en shock, después de haber sido atacado por sorpresa en pleno vuelo. Cuando el dragón comenzó a contraatacar de verdad, la situación se revirtió instantáneamente. El dragón había liberado un aliento parecido a un rayo de calor, que el San Raimond Tiner y los caballeros intentaron bloquear para proteger la fuerza de subyugación a costa de sus vidas, pero a pesar de sus sacrificios, el aliento aún se convirtió en parte del fuerza de subyugación en manchas en el suelo. El rey precedente Manuel había saltado a la boca del dragón y destruyó su órgano generador de calor en su garganta con un disparo a quemarropa. La explosión resultante había extinguido su antiguo cuerpo. En su furia, el dragón había saltado sobre la unidad de vanguardia, pisoteando y aniquilando a la unidad mágica en la retaguardia. El impacto destrozó el suelo y lanzó piedras sobre la unidad de vanguardia, aplastando a cualquiera al recibir el impacto. Además, para sorpresa del santo de la espada Sanuki, el dragón bloqueó el agujero en su garganta que se había abierto por la explosión que ocurrió cuando el rey precedente destruyó su órgano generador de calor y succionó aire en su pecho. El aliento sin calor liberado de la boca del dragón había soplado violentamente, y Sanuki sintió como si una pared de aire se hubiera estrellado contra su cuerpo.
Le había dado la ilusión de que su cuerpo se estaba rompiendo, y la arena y los guijarros que habían venido volando con él le arrancaron la carne por todo el cuerpo. Gu, gu. Guijarros podrían no ser la descripción más precisa para describirlos, ya que la mayoría de ellos eran del tamaño de un puño o más grandes, y lo golpeaban uno tras otro con una velocidad violenta, impulsados por el aliento. Cada uno de ellos era como un caparazón, lo suficientemente fuerte como para hacer estallar el frágil cuerpo de un humano. Incluso el santo de la espada había perdido el conocimiento por un momento cuando su cabeza recibió tantos golpes. Aún así, Sanuki había logrado aguantar, aunque el suelo a su alrededor ahora estaba plagado de agujeros que parecían haber sido hechos por meteoritos caídos. Mientras tanto, el dragón verde oscuro se acercó a Sanuki y lo atacó con el corte espacial que había aprendido. Había despertado la conciencia de Sanuki y por eso comenzó a intercambiar cortes con Sundachi. La diferencia entre el número de nuestros cortes es demasiado grande. Escuché que los dragones son inteligentes, pero aprender técnicas de espada solo por observación y así de rápido, para empezar, eso es una locura. Además, dado que usó sus garras para realizar la técnica de la espada, casi parecía como si solo estuviera jugando con el santo de la espada Sanuki. 8 garras vs 1 Ondachi. Sanuki estaba claramente en desventaja en cuanto a la cantidad de cortes que se podían realizar a la vez. Es más, el dragón podría repartir 20 cortes por segundo. Sin embargo, Sanuki de alguna manera pudo lidiar con ellos. Ese solo hecho lo hacía anormal, pero aún así, Sanuki no pudo encontrar una manera de salir del punto muerto. Además, la sangre del dragón comenzó a acumularse bajo los pies de Sanuki, dificultando sus movimientos. Sanuki solo pudo apretar los dientes. Pero también se ha debilitado. Debilitado hasta el punto de que tiene que depender de mis técnicas de espada que acaba de aprender. Incluso mientras estaba cortando, Sanuki pensó que el dragón que tenía delante estaba a punto de morir, y era la verdad. Había volado oliendo el cebo cuando de repente le arrancaron ambas alas, le cortaron la cola, le perforaron la garganta y le destrozaron todo el cuerpo. Su sangre había teñido de negro sus propias escamas de dragón verde oscuro, y su fuerza abandonaba continuamente el cuerpo del dragón. Debido a la incursión de las élites humanas, el dragón ya no tenía ni siquiera la resistencia para mover sus puños. Graa, graa. Entonces, el dragón siguió gritando para mantenerse consciente, soportó el dolor severo que destrozó su cuerpo, puso la fuerza restante en sus garras y continuó usando técnicas de espada. Si no peleaba, lo matarían. Asesinado por las pequeñas criaturas que lo pululan. La sola idea enloqueció al dragón. Eso y para sobrevivir, tenía que matar al hombre frente a él antes de que regresaran los que había derribado con su aliento desesperado. El dragón entendió que este humano era una espada que podía matarlo. Porque él, el santo de la espada, fue el único que logró cortar sus escamas de dragón, mientras que otros solo pudieron ampliar las heridas. Estaba seguro de que si pudiera matarlo, sobreviviría. Por eso, el dragón quería un respiro. Si pudiera tener un momento de respiro, podría mover sus extremidades en lugar de solo garras. Y eso sería suficiente para matar al humano. Sin embargo, el dragón no tenía forma de crear espacio para respirar. Ya tomó todo lo que tenía para mover sus garras y usar cortes espaciales para obstaculizar al santo de la espada. Si le diera la más mínima apertura, seguramente la abriría y le daría un golpe fatal en un instante. Y debido a que el dragón ya no podía moverse tan rápido debido a las heridas que había sufrido su enorme cuerpo, sabía que nunca volvería a atrapar al santo de la espada una vez que lo perdiera de vista. No puedo esperar a ver cuál de nosotros se quedará sin energía primero. ¿Están los demás todavía vivos? Ni siquiera tengo tiempo para mirar. ¿Qué debo hacer? ¿Debería arriesgarme? El santo de la espada Sanuki, por otro lado, también estaba tratando de encontrar una manera de romper el punto muerto. Aunque había aprendido la técnica apresuradamente, la lluvia de cortes espaciales del dragón podría ser fatal si no lograba detener ni un solo golpe. Estaba seguro de que el dragón se había debilitado, pero la cantidad de resistencia de los humanos y los dragones no podía compararse en primer lugar, y el terreno hundido donde se encontraba Sanuki había comenzado a llenarse con la sangre del dragón. El charco de sangre que aumentaba gradualmente obstaculizaba el movimiento de sus piernas y, con el tiempo, llegaba a sus rodillas, cintura e incluso pecho. En tal situación, le resultaría difícil mover su dachi. No podía permitir que la batalla se retirara, ya que una batalla de desgaste sería abrumadoramente desventajosa para él. Lo que lo dejó con una sola opción.
Mientras se preparaba para recibir una herida fatal, rompió los cortes espaciales del dragón por la fuerza, trepó a su cuerpo de más de 300 m de altura y lo atacó con su técnica secreta. No fue un mal plan, sinceramente. En cuanto a si era factible o no, estaba seguro de que podía trepar por el cuerpo del dragón por sí mismo, pero para que su técnica secreta contara, tenía que apuntar al agujero en la garganta del dragón previamente creado por el rey precedente. Sin embargo, hubo un problema. Usar la técnica secreta lo dejaría completamente abierto. Y en ese periodo, el dragón seguramente contraatacaría. Naturalmente, sería un contador de muertes. El dragón, que ahora tiene un conocimiento suficiente del manejo de la espada para ver a través de la mayoría de las técnicas de espada, definitivamente no perdería la oportunidad que dejó Sanuki usando su técnica secreta. Si el dragón lo atacara en ese momento, el maestro de la espada Sanuki Shoichiro definitivamente moriría. Por extraño que parezca, Sanuki y el dragón tenían el mismo dilema. Sus únicas dos opciones eran arriesgarse a cambiar una muerte por una herida mortal o esperar a que sucediera algo para romper el punto muerto, lo que tal vez ni siquiera sucediera. Groga. TCH. Sanuki sintió que el dragón desaceleraba el ritmo de sus cortes. La densidad de sus ataques era tal que podría escapar si Sanuki decidiera arriesgarlo todo y minimizar el consumo de su resistencia. Esto demostró que el dragón había elegido una batalla de desgaste. Como se mencionó anteriormente, una batalla de desgaste era abrumadoramente desventajosa para Sanuki. Por lo tanto, Sanuki decidió no arriesgarlo todo. Ja, ¿te arrepientes de la vida tan tarde en el juego? Si fuera antes, lo habría arriesgado todo sin dudarlo. Eso no quería decir que no creyera que sus camaradas sobrevivirían y vendrían a ayudarlo. Pero si pudiera derrotar al dragón a cambio de su vida, valdría la pena. Habría arriesgado todo y cambiado su vida por la del dragón. Pero en ese momento, cierto chico cruzó por la mente del santo de la espada Sanuki Shoichiro. Se había despedido del niño, diciendo que no le quedaba nada que enseñarle, pero todavía no podía quitarse de la mente la sonrisa maníaca del niño. Aunque personalmente pensó que no era bueno, el deseo de ver el futuro del niño estaba tirando de la espalda del santo de la espada. Le hizo dudar en correr hacia la muerte. Y esa vacilación cambió su destino. Una flecha se disparó desde muy atrás de Sanuki junto con el grito de alguien. La flecha atravesó el aire y vuela directamente hacia el ojo del dragón verde oscuro como un meteoro. Sin duda, había sido disparado con un fuerte arco tensado con fuerza inhumana. Sin embargo, no era más que una sola flecha. Incluso si hubiera docenas de tales flechas, aún sería imposible atravesar la membrana nictitante semitransparente que cubre los ojos del dragón. El fuerte arquero que había disparado la flecha también lo sabía. Aún así, había puesto todo en esa única flecha y la disparó sabiendo que su brazo ya destrozado sería destrozado por el retroceso. La flecha voló y alcanzó el ojo del dragón. El dragón se dio cuenta y se cubrió los ojos con la membrana nictitante. La punta de la flecha se clavó en la membrana nictante. No logró atravesar la membrana nictante que protegía el ojo del dragón y se podría decir que la herida de la flecha no fue más que un pequeño rasguño en el mejor de los casos. El dragón inmediatamente cambió su enfoque de la flecha al santo de la espada. Pero entonces, las varias etiquetas atadas a la flecha estallaron simultáneamente en luz. Jigoagaaya. Una flecha no podría herir a un dragón. Por lo tanto, el arquero y los supervivientes que se habían reunido a su alrededor habían optado por poner todo de su parte para cegarlo. Gaaya. Cegado por el repentino estallido de luz, el dragón reflexivamente agitó su brazo hacia donde había venido la flecha. No fue más que una acción refleja del dolor. Sin embargo, viniendo de un dragón, el máximo depredador del mundo, el resultado fue desastroso. Con el movimiento de su brazo, cuyas garras lanzaron cada una un corte espacial, el aire mismo explotó, creando 4 cañones entre el dragón y el arquero. Aquellos que quedaron atrapados en medio del cataclismo causado por el dragón fueron destrozados o arrastrados al fondo de la tierra uno tras otro. Ninguno de ellos sobreviviría, pero lograron crear una abertura. Aún así, Sanuki no podía moverse. La tormenta de cortes que el dragón había desatado antes de mover sus brazos permaneció. Primero necesitaba superarlo antes de tomar cualquier medida. Superando los cortes, corriendo hacia el dragón, corriendo por su cuerpo, introduciendo su técnica secreta en su garganta. ¿Esperaría el dragón en silencio mientras tanto? Tenía que salir corriendo ahora o nunca.
Podría significar exponerse a los cortes, pero no podía dejar que la apertura por la que muchos de sus compañeros de armas habían sacrificado sus vidas se desperdiciara. Todo vale siempre que todavía me quede un brazo cuando llegue a su garganta, supongo. Es ahora o nunca. En el momento en que Sanuki tomó una decisión mientras enfrentaba los cortes incoloros y transparentes y ponía mucha fuerza en sus piernas, una sombra saltó sobre Sanuki. ¡Oh! Vendaval. Un hombre gigante vestido con el Hidate Nagoromo, del que se decía que era el hombre más rápido que existía, atravesó la lluvia de cortes gigantes por la fuerza. Aunque el estallido sónico generado por su llegada repelió algunos de los cortes que cayeron sobre él, todavía alcanzaron la mitad de su cara y sus dos piernas características. Sin embargo, logró liberar a las personas que llevaba a sus espaldas de manera segura. Santo de la espada. Dos personas saltaron de la parte trasera del gale que se derrumbaba. Una de las dos, dueña de un cuerpo sobrehumano, cuyos músculos estaban llenos de fuerza divina a pesar de su forma esbelta, la princesa caballero, también conocida como la destructora, bajó la cintura frente a Sanuki y colocó sus manos encima. El uno del otro. Su significado era claro. Tenía la intención de convertirse en el lanzador para enviar rápidamente la espada que era Sanuki al punto vital del dragón. Y limpiaré el camino P. Y el otro, un hombre de largo cabello negro y piel marrón rojiza saltó hacia el dragón. El hombre tartamudo era el demonio de la espada, solo superado por el santo de la espada en el camino de la espada. Se enfrentó a los cortes espaciales con su espada de dos manos en la mano. Aunque se dice que soy el segundo después del SS Sword Saint, hay una gran brecha entre milímetros yo y él. Bebé, pero aún así. Respaldado por su desviado instinto de matanza, el demonio de la espada recogió los cortes en su percepción y lanzó un contraataque con su gran espada única. En el momento en que dio un golpe directo, la parte de la espada que bloqueaba uno de los cortes explotó y ambas muñecas que sostenían la espada se hicieron añicos. La fuerza lo envió volando al suelo, pero el demonio de la espada logró disipar uno de los cortes espaciales del dragón y creó un camino de esperanza para la humanidad. En ese instante, la princesa caballero lanzó a Sanuki Shoichiro con su fuerza divina, enviándolo volando a través de la abertura en medio de la tormenta de cortes. Sanuki podía escuchar el rugido de docenas de cortes cortando la tierra al pasar. La tierra y la arena levantadas llegaron a Sanuki, hablando del poder de los cortes. Kawa. Superar, salir corriendo, correr y cortar. De los 4 pasos, los 2 primeros se habían omitido con éxito. El dragón también tenía que recuperar su postura después del corte. Para cuando el dragón recuperó la visión, Sanuki ya estaba corriendo por su torso y saltando cerca de su cuello. Respirando profundamente, el santo de la espada se preparó para blandir su dachi. Desde su hombro derecho hasta su espalda, torció su cuerpo tenso. El santo de la espada ahora estaba cargado para desatar su técnica. Ki. Entonces resonó el grito agudo de una mujer. El grito vino del Mdachi, Nadehiri Ibami. Los contornos de su hoja pulida comenzaron a desdibujarse y teñirse de rojo dorado. Zan. La técnica contenía el concepto de una de las técnicas de espada definitivas, todo es igual bajo la espada, cortando todo de manera uniforme. Una técnica para cortar hierro, oricalco, un trozo de papel, planta, escamas de dragón, carne y huesos, todos por la mitad como si fueran lo mismo. Un corte definitivo con el que se puede encontrar una única línea donde todo se puede cortar comprendiendo la dureza, las propiedades y cualquier otro factor en un nivel más profundo que el instinto. K. La técnica contenía el concepto de una de las técnicas de espada definitivas, extensión de rango. Realizar un corte en un lugar inalcanzable para la espada. Podría usarse para enviar un corte volador o para extender la longitud de la hoja. Un corte definitivo con el que se puede alcanzar cualquier objetivo, trascendiendo los límites físicos. Ryo. La técnica contenía el concepto de una de las técnicas de espada definitivas, la maravillosa y misteriosa omnipresencia sincrónica. Era simplemente una técnica para liberar docenas de cortes perfectamente al mismo tiempo, eso era todo. En la mano de Sanuki, la técnica podría liberar docenas de cortes en un solo corte. El grito agudo de la mujer proveniente del Mdachi fue el sonido de decenas de cortes chocando entre sí, esperando impacientemente el momento de la liberación. Al sublimar la maravillosa técnica al reino del poder sobrenatural, cortó incluso la continuidad que debería haber existido. Corrió. Las 3 técnicas definitivas que Sanuki había logrado. Todos ellos estaban en su técnica secreta.
Su nombre era Zamkaryoran, literalmente, florecen llamas decapitadoras. Cherya. Junto con el grito total, la técnica secreta produjo un destello rojo dorado que pareció dividir el cielo en dos y desapareció como si fuera succionado por el agujero en el cuello del dragón. Después de lo cual, las docenas de cortes contenidos en el flash estallaron. Gragra. Parecía como si se hubieran disparado fuegos artificiales. Cada fuego artificial era un corte que Sanuki había puesto en su técnica secreta, y los fuegos artificiales que estallaban en la herida del dragón se dispersaban en todas direcciones, cortando suavemente la piel, la carne y los huesos del dragón. El efecto fue más una carnicería que una división en dos. El cuello que conectaba la cabeza y el torso fue cortado instantáneamente en carne picada y arrancado con los cortes. Realmente parecía un espectáculo de fuegos artificiales. El grito del dragón se desvaneció gradualmente y la cabeza, que había estado sostenida por el cuello, cayó junto con Sanuki. Justo uno al lado del otro, Sanuki casualmente se encontró con los ojos del dragón a mitad de la caída. Sus ojos sin vida estaban rojos y turbios por la sangre que fluía desde el interior. Debido a una sensación momentánea de malestar, Sanuki inmediatamente agitó su tachi en el aire a pesar de su postura inestable. Al mismo tiempo, el corte del santo de la espada chocó con algo carmesí. Era una flecha de sangre disparada desde el ojo del dragón usando los músculos del ojo. Aunque estaba muriendo. No, porque estaba muriendo, estaba obsesionado con no dejar vivir al ganador. El dragón intentó matar a Sanuki hasta el último momento cuando su conciencia desapareció. GHH. Aunque fue tomado por sorpresa, Sanuki logró interceptar y repeler la flecha de sangre. Sin embargo, el retroceso le hizo perder el Mtachi de la mano. Con su postura inestable, no había manera de que pudiera manejar adecuadamente el golpe que fácilmente podría haber penetrado a través de una gran roca. Sin embargo, el contador de muertes del dragón no había terminado. Su torso ahora sin cabeza saltó sobresaltado. Se debía a la energía cinética creada por la relajación de los músculos tensos de todo el cuerpo, como si una banda elástica estirada se contrajera. Sanuki no podía creer lo que veía cuando vio el fenómeno que causó. Después de todo, el torso sin cabeza saltó directamente hacia él. ¿Qué? Su brazo estaba cerrado en un puño. Debido a que había perdido el cerebro, el puño superó el límite de su fuerza muscular. Atravesó la cabeza del dragón, enviando materia gris, sangre y pedazos de su cráneo volando por todas partes, mientras se acercaba a Sanuki. Habiendo perdido su Mdachi, Sanuki se quedó solo con la espada en su cintura. Apretando los dientes, Sanuki sacó la espada mientras sentía que el tiempo a su alrededor se ralentizaba. Recuerdo de Ainsworth. Era un reemplazo de la espada que le había confiado a su discípulo. Una espada mágica de la bóveda real proporcionada por la familia real. La hoja estaba hecha de hematita, que emite un fuerte brillo metálico que podría fascinar a quienes la vieran, y en el centro tenía incrustado un ópalo en forma de varilla que brillaba en ricos colores. Fue creado hace mucho tiempo por un hombre a quien la gente llamaba el sabio a pesar de ser joyero. La espada mágica tenía el poder de recordar la magia lanzada sobre la espada y reproducirla según la voluntad del portador. Siguiendo la voluntad de Sanuki, el hechizo de Barbera del San Raimond Tiner registrado en la espada mágica se activó instantáneamente. No era exagerado decir que era el hechizo defensivo más difícil que un humano podía ejercer, y envolvió el cuerpo de Sanuki justo antes de que el puño del dragón cayera sobre él. GH. En el momento siguiente, al mismo tiempo que resonaba el sonido de la barrera rompiéndose, la visión de Sanuki parpadeó y tembló. El impacto del golpe directo fue tan fuerte que su cerebro inmediatamente cortó la conexión con sus 5 sentidos. Cuando volvió en sí, Sanuki había sido aplastado contra el suelo. La espada mágica en su mano se hizo añicos, dejando atrás el mango, la hoja había desaparecido en alguna parte. Su mitad izquierda no se movía como quería, y cuando intentó forzarla, un dolor terrible vino desde el interior de su cuerpo junto con el sonido de algo siendo aplastado. Cof, cofi cofi. No podía respirar correctamente porque algo pegajoso se mezclaba en sus pulmones. Sanuki se recostó sobre su lado derecho, que estaba relativamente ileso, y aseguró sus vías respiratorias mientras tosía una mezcla de sangre y saliva de su boca. Pasaron unos 10 segundos hasta que pudo respirar adecuadamente. Y luego pasaron decenas de segundos, o incluso minutos, mientras permanecía quieto sin moverse. Era la primera vez en la vida de Sanuki que resultaba tan herido de muerte en batalla. Pero él estaba bien con eso.
La razón era el cadáver del dragón al que había recurrido. Kofikov. Ah, después de todo, eso, finalmente, lo logramos. Después de su muerte, el enorme cuerpo del dragón cayó al suelo siguiendo el impulso de su contragolpe mortal. Incluso sus alas rotas y la base de su cola estaban a la vista de Sanuki. Como podía distinguir todo su cuerpo, Sanuki podía imaginar qué tan lejos lo había enviado volando su último golpe. Sanuki dejó escapar una risa irónica ante el hecho de que logró sobrevivir a un golpe tan escandaloso. El dragón verde oscuro se hundió en su propio charco de sangre y se volvió negro. La sangre fluyó por las grietas del suelo roto y se mezcló con los cadáveres de los guerreros caídos. La humanidad pudo derrotar al dragón a costa de muchos sacrificios. Pero no tuvieron tiempo de disfrutar de su victoria. En poco tiempo, los monstruos pulularían como un tsunami, deseando la carne de los cadáveres. El silencio de la victoria fue solo temporal. Deben moverse, reunir a los supervivientes y volver a casa. Es el santo de la espada. El santo de la espada está ahí. Trae una camilla. Cualquiera que pueda ayudar, que venga. ¿Hay alguien que pueda usar magia terrestre? ¿O conducir un carruaje? No dejéis morir a los supervivientes. Recoge los cuerpos que aún están intactos. No dejes que los monstruos se los coman. Vamos a regresar con vida. Los supervivientes comenzaron a moverse mientras gritaban fuerte para darse fuerzas. Sus voces le sonaron apagadas a Sanuki, como si estuvieran bajo el agua. Sanuki fue elevado lentamente a un carro creado mágicamente. Sanuki vio a otras personas heridas siendo subidas al carro y lentamente se arrastró hasta la esquina para hacerles espacio, luego de alguna manera se sentó. «Ese Sanuki-san. ¿Qué estás haciendo? Estás tan gravemente herido que es extraño que estés vivo, por favor acuéstate y descansa». Bueno, mi mitad derecha, todavía funciona bien, no voy a morir, pronto, de todos modos, una espada, tráeme una espada, cualquier espada servirá. El aventurero miró fijamente a Sanuki mientras mordía los labios antes de alejarse y luego traer de regreso una espada ancha y curva, probablemente una de los muertos. Sanuki le hizo atarlo a su mano derecha con una tira de tela para que no se cayera de su mano, tras lo cual el aventurero dijo algo incomprensible: si mueres, te perseguiré por el resto de mi vida. Provocando una risa de Sanuki. Se sintió un poco lleno de energía gracias a la bravuconería del aventurero. Su brazo derecho todavía era móvil. Bueno, entonces, aguantemos, un poco más. Mientras colgaba su brazo sosteniendo la espada fuera del carro, el carro creado mágicamente comenzó a moverse tirado por un golem creado mágicamente de manera similar. Le dolía girar la cabeza, pero sentía que había menos de 100 supervivientes. Lo más probable es que se enfrentaran a monstruos en el camino de regreso. ¿Cuántas personas podrían regresar a casa con vida? ¿Sería él uno de ellos? Al darse cuenta de lo inusualmente tímido que estaba siendo al pensar en esas cosas, Sanuki sonrió irónicamente y se recompuso. En lugar de pensar en cosas tan inútiles, será mejor que mueva mi espada. Murmurando para sí mismo, el santo de la espada Sanuki Shoichiro levantó su espada curva. Se produjo un corte y un monstruo parecido a un pájaro que venía del cielo fue cortado en dos en el aire. Sonrió satisfecho al ver el monstruo dividido en dos. Hasta que los sobrevivientes se encontraron con el equipo de rescate enviado por la nación, el santo de la espada continuó blandiendo su arma a pesar de que estaba medio muerto. En el camino de regreso, fueron atacados repetidamente por monstruos, pero aunque muchos casi fueron víctimas de los monstruos, un corte volador siempre vendría a salvarlos. La figura del santo de la espada que continuaba blandiendo su espada a pesar de su conciencia cada vez más débil era algo que los supervivientes nunca olvidarían. La contribución del santo de la espada en el Dragon Raid fue tan alta que Sanuki Shoichiro quedó registrado en los libros de historia como el aventurero más fuerte de su tiempo, tanto en nombre como en realidad. Capítulo 157. Nacido de la atrocidad. La información sobre las partes recolectadas y los subproductos del cadáver del dragón valía miles de oro. Algunos de ellos fueron entregados a institutos de investigación, mientras que otros fueron entregados a los supervivientes como recompensa. En caso de que otra amenaza a su existencia llamara a su puerta, la humanidad afiló sus colmillos. Para que la próxima vez que fuera atacado pudiera ganar sin tantos sacrificios y para que más héroes pudieran sobrevivir. Esta era la forma universal de pensar de las personas que vivían en este mundo. Pero claro, siempre había una excepción para todo. En la nación, algunos se habían desviado por el camino del mal.
Estas personas utilizaron la información, los subproductos y los héroes supervivientes para su propio interés, y estas personas se reunieron bajo la bandera de la Espada Negra. ¿Cómo estás? Su habilidad física es asombrosa. Y se puede decir que tiene un talento natural para el manejo de la espada. Pero debido al efecto del tratamiento, las células pigmentarias de su cabello han disminuido y su rostro ahora casi no tiene rastro del original. Un problema trivial. De hecho, es una buena noticia. Ya no tenemos que preocuparnos de que nadie sospeche de su identidad original. En las instalaciones de investigación ubicadas bajo Otsiusko, que administraba un negocio financiero en la superficie, el líder asintió satisfactoriamente a la respuesta del investigador a su pregunta. Frente a ellos era visible un espadachín completamente desnudo con un largo cabello gris atado detrás de su cuello y cayendo por su espalda como una cola masacrando a los monstruos liberados uno tras otro. Talento natural para el manejo de la espada, Quizás se deba a la influencia del cuerpo, también leí en el informe de la batalla sobre el dragón aprendiendo a usar la espada. ¿Puede ser la causa? Es posible. Después de todo, tiene un trozo del cerebro de dragón que fue rescatado de la zona de batalla implantado en su cabeza. El cuerpo del espadachín tenía innumerables cicatrices quirúrgicas. El color de su piel también era desigual, dando la impresión de que su cuerpo había sido reparado por múltiples fuentes. Lo cual era un hecho. Su cuerpo estaba formado por partes extraídas de muchas personas y subproductos obtenidos del dragón. El cuerpo base era el del Sword Demon, que fue uno de los afortunados supervivientes del Dragon Raid. Desafortunadamente, debido a la gravedad de sus heridas, solo pudo esperar la muerte. Aprovechando este hecho, el jefe usó su autoridad como noble para fingir su muerte y lo llevó a las instalaciones para usar su cuerpo para experimentos. Sus fibras musculares desgarradas fueron reemplazadas por las del Destructor, también conocido como la Princesa Caballero, que tenía un cuerpo sobrehumano. Sus ojos fueron reemplazados por los de El Enérgico, de quien se decía que podía ver a través de todo, y sus pulmones por los del Lobo Solitario, quien mantuvo el récord de contener la respiración por más tiempo bajo el agua. Sus costillas fueron reemplazadas por una de las fuertes costillas de Deumbroken, reforzada con escamas de dragón, mientras que su sangre fue reemplazada por sangre de dragón mezclada con la de Lobilbenkiser. Por supuesto, sus otros órganos internos y huesos también fueron reemplazados con materiales de primera calidad, pero el que fue particularmente notable fue una parte del cerebro del dragón que había sido tomada de la cabeza del dragón decapitado y luego implantada en el cerebro del demonio espada. Esto se hizo con la esperanza de que de alguna manera imbuyera la capacidad de aprendizaje del dragón, que era tan extraordinaria que incluso podría aprender el manejo de la espada del santo de la espada con solo observar el cuerpo, y resultó ser exitoso, evidente por lo que estaban viendo frente a ellos. A ellos. Quien hizo todo esto posible fue el titiritero Joseph Asanaga. Las técnicas del loco que ni siquiera dudó en usar a las personas como material y su conocimiento que provenía de su experiencia habían sido refinadas por las manos de las personas talentosas reunidas en la Espada Negra, abriendo caminos para estos actos inhumanos y demoníacos. El líder se burló en secreto de Joseph por revelar todas sus ingeniosas técnicas solo para poder permanecer cerca de su amada hija títere, pero nunca lo demostró y cumplió con su trato y le dio el poder de los parientes demoníacos. Incluso le dejó hacer lo que quisiera siempre y cuando hiciera el mínimo de trabajo. Si tuviera un talento natural para el manejo de la espada, entonces debería poder competir con el santo de la espada. No, incluso superarlo. Estoy pensando en dejarle adquirir experiencia en batallas fuera del muro para promover su crecimiento. Allí podrá luchar tanto contra monstruos como contra aventureros. Y de esa manera será fácil encubrir el asesinato. Muy bien, lo permitiré. Haz lo que tengas que hacer para hacerlo más fuerte. Él será nuestra carta de triunfo, lo convertirá en la máquina de destrucción más fuerte e incomparable. La mayor parte del cuerpo del demonio de la espada había sido reemplazado con partes del cuerpo de otros, e incluso su ego había desaparecido debido a la influencia de la parte del cerebro del dragón implantada en su cerebro. Nació de nuevo como una persona diferente y el líder le dio el nombre de Nanashino Katsumi y afiló sus colmillos como el pariente demonio dragón, el ser más fuerte de la organización. El líder movió algunos hilos con su poder como noble para permitirle salir del muro, y noche tras noche luchó contra monstruos feroces y en ocasiones atacó a fuertes aventureros que salían a explorar tierras inexploradas. Incluso dentro del confín del muro, llevaría a cabo varios asesinatos como parte del negocio de asesinatos de la organización, algunos incluso eran capitanes de la Orden de Caballeros.
Cuanto más luchaba, más aprendía y más afilada se hacía su espada. ¿Fue porque los recuerdos y experiencias del demonio de la espada volvieron a despertar, o fue el resultado de la aterradora capacidad de aprendizaje del cerebro del dragón? Y como actuó solo, se le dio la espada mágica, espada indestructible Ekesach, que aumentó aún más su poder de combate personal. Había pasado un año desde el Dragon Raid. Nanashino Katsumi fue ascendido a ejecutivo apenas medio año después de su entrada en activo. Habiendo alcanzado lo que se consideraba el puesto más alto en la organización, ahora era una completa máquina de destrucción que solo escuchaba las órdenes del líder. La investigación sobre la demonización ha avanzado mucho gracias a Joseph. También tengo los títeres de Luisina, Asanaga y Pygmalion, así como el pariente dragón demonio Nanashino Katsumi. Muchos héroes han perecido en la batalla contra el dragón y la nación ha quedado exhausta por las acciones violentas de los malvados creyentes del dragón, ya nadie puede parar. Ni siquiera el santo de la espada. Dijo el líder después de leer el informe sobre cómo Nanashino Katsumi había atravesado la barrera en la sección prohibida de la gran biblioteca en el territorio de los elfos. El líder ya no tenía dudas sobre la fuerza de Nanashino y lo reconoció como su peón más fuerte. Estaba lleno de alegría y temblando ante el hecho de que la visión que había imaginado para el futuro era inminente. El hecho de haber obtenido un dragón, de haber obtenido poder, lo hizo regocijarse. Con la finalización de Nanashino Katsumi, el líder de la espada negra pondría en marcha su gran plan. Ha llegado el momento de ejercer el poder de la espada negra que he fundado y construido a lo largo de 500 años. Gritó fuerte. 3 años. Dentro de 3 años, la espada negra atravesará la garganta del rey y me llevará al trono. Gobernaré esta nación, gobernaré este mundo. Sería fácil descartar sus palabras como una tontería. Pero en cierto mundo, en el juego, logró matar al rey reinante y extendió sus manos por el trono. Las bases ya estaban sentadas y, si nada hubiera pasado, sus ambiciones habrían ido según lo planeado hasta que fue derrotado por el protagonista, Amanari, y sus compañeros. Sin embargo, este mundo nunca llegaría al futuro que él deseaba. La ruina de las ambiciones del líder de la espada negra quedó grabada en piedra en el momento en que despertó el ser que fue el punto de inflexión. INGH, ¿eh? ¿Qué es este lugar? ¿Dónde estoy? No podía anticiparlo ni imaginarlo. Que un humano de otra dimensión, que había estado observando el mundo en el que vivía como entretenimiento, despertaría como Nanashino Katsumi a modo de reencarnación / posesión. Por lo tanto, en el poco tiempo que tardó el ser en comprender la situación en la que se encontraba, el líder, que había estado alejado de la base, perdió despistadamente su única oportunidad de evitar que sus ambiciones se desviaran del camino. Ja, 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 ja. Bueno, esto es genial. Después de digerir la situación, se dispuso a cumplir sus ambiciones ocultas. Continuó siguiendo obedientemente las órdenes del líder para no despertar ninguna sospecha por parte del líder y sus leales seguidores, pero usando su conocimiento del juego original, se movió a sus espaldas para crear su facción personal, asumiendo efectivamente el control de la organización desde adentro. Luego, aprovechando el incidente de la ópera, se separó de la organización, continuó con su agenda mientras se tragaba todo lo que el líder construía, y ahora Nanashino tenía la mazmorra de la academia en sus manos. Hijos de puta. Buen trabajo conteniéndose hasta hoy. Realmente aprecio el hecho de que personas con personalidades rotas como ustedes se porten bien. Gracias, lo digo en serio. En el piso 50 de la mazmorra de la academia, el piso más bajo conocido por los estudiantes comunes. En la plaza, Nanashino sonrió a la gente reunida frente a él. Antiguos asesinos, drogadictos, forajidos que solo querían hacer un alboroto, investigadores fascinados por los experimentos humanos, la gente frente a él en su mayoría tenía problemas de personalidad. Aunque tenían las habilidades, era difícil ponerlas a trabajar. Eran alborotadores en Blacksword. Nanashino los había persuadido para que lo siguieran precisamente por eso. Aunque en su mayoría eran egocéntricos, una cosa que tenían en común era que podían resistir y cooperar para lograr sus objetivos personales. Cuando esas personas eran liberadas después de retenerse durante mucho tiempo, a menudo explotaban metafóricamente. Nanashino estaba convencido de que serían indispensables para la parte final de su plan, por lo que los invitó como compañeros. Gracias a ese tonto de Joseph, todo está más que adecuadamente listo. Mañana terminaremos nuestros días de abstinencia. ¿Quieres decir que podemos hacer lo que queramos a partir de mañana? Maldita sea, podemos. Ya no es necesario esconderse en la oscuridad. En pleno día, bajo el sol.
Asesinato, robo, violación, lo que sea. Podremos hacer lo que queramos. Al diablo con el sentido común, las leyes y toda esa mierda. Seremos libres. Libertad. Seremos libres. Por fin. Una tras otra, aparecieron sonrisas en los rostros de las personas destrozadas que no podían vivir en sociedad. Todos ellos eran terriblemente sádicos. No eran más que una colección de personas ofensivamente vulgares que ejercían sus poderes como parientes demoníacos para sus propios deseos. Una legión de egoísmo y complejo de inferioridad donde bestias humildes cuyas conversaciones solo se limitaban a quiero arrancarle las extremidades a alguien y recolectar su sangre para usarla como pintura, quiero violar a cualquiera que me llame la atención, y algo así. Siguiendo las líneas reunidas. Es bueno verlos a todos tan animados. Pigmalión, cuento contigo para vigilar a esta escoria hasta mañana. Cuando llegue el momento, libéralos en la naturaleza. Sorbe. Ese sí, está bien. Déjamelos a mí. ¿Qué ocurre? ¿No te sientes bien? Ah, ¿podrías sentirte culpable ahora? Pigmalión no pudo responder de inmediato a la pregunta de Nanasino. Pigmalión sabía que era una estupidez, pero era cierto que tenía la conciencia culpable. Nanasino, viendo a través de él, se echó a reír, luego colocó su mano sobre el hombro del grandullón y le susurró al oído. Ya has caído al fondo del fondo, deja de preocuparte por las cosas pequeñas. Punto punto punto. Además, te necesito. Sin ti, no habría llegado tan lejos. Confiaré en ti hasta el final, Pigmalión. Los susurros eran tan dulces que, aunque sabía que eran venenosos, Pigmalión se los tragó. Pigmalión ya no podía escapar, ni tenía intención de hacerlo. Satisfecho tras reafirmar su control sobre Pigmalión, Nanasino lo dejó atrás y se alejó de buen humor mientras tarareaba. Su mundo pasado. Lograría en este mundo lo que su yo pasado no pudo lograr. Comenzar de nuevo en su vida y ascender en el mundo era el privilegio de una persona reencarnada, sería un tonto si no lo hiciera. Cucucucu. Me pregunto cuántas personas morirán. Me pregunto cuántas personas podré matar. Joder. No puedo esperar por ello. Ajá, ajá, ajajajajaja. La anticipación que brotaba en su corazón parecía a punto de estallar en cualquier momento, y se rió como un mocoso travieso. ¿Qué tipo de expresiones harían aquellos que sufren su plan? ¿Cómo llorarían? ¿Qué escena tan horrible crearía el mundo cuando soltara a esas personas con personalidades rotas? Eran solo puntos de parada para su objetivo original, pero disfrutó de ellos. Al día siguiente, la facción Nanasino finalmente comenzó a moverse. Difunden pura destrucción indiscriminadamente y hacen estragos para satisfacer sus deseos. En lo alto de la mazmorra de la academia, ahora en movimiento, Nanasino Katsumi levantó la comisura de su boca mientras escuchaba gritos y veía sangre salpicando la ciudad de abajo. Oh. Entonces, desde la ciudad llena de tragedias, alguien atravesó el cielo y voló hacia él. Nanasino sonrió amistosamente ante la repentina llegada y lo saludó de manera tranquila. Oye, ¿qué pasa, mi compañero reencarnador, jugador? ¿Estás disfrutando el juego? Lo que regresó fue una mirada llena de ira profunda y latente. Al encontrar su enojo demasiado cómico, Nanasino se rió de él divertido. El mundo, las personas y los monstruos. Todo lo que no fuera él mismo no era más que una herramienta y un juguete para su ambición. Y Nanasino Katsumi se consideraba un verdadero jugador. Por eso podía reírse de las tragedias que causaba. Por lo tanto, todavía no se daba cuenta de que había pisado la cola de una bestia aterradora.